¿Te has preguntado alguna vez por qué sigues respirando, sintiendo, con vida? ¿Crees que es casualidad que tu corazón siga latiendo? No lo es. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios lo quiso. Él, que nunca se equivoca, decidió que aún no era tu momento. Hay algo dentro de ti, algo que solo tú puedes dar. El cielo no te ha olvidado. Al contrario, te llama. Es la voz de Dios, suave pero insistente, susurrando a tu alma: aún no he terminado contigo. Porque dentro de ti hay un propósito intacto, una tarea pendiente, una misión que el cielo te escribió antes de nacer. Y mientras tengas aliento, ese llamado permanece. Ahora sé que a veces cuesta creerlo. Sé que hay noches en las que el silencio parece gritar más fuerte que cualquier ruido. Sé que hay días en los que todo se repite y sientes que el tiempo ha perdido su sabor. Has vivido pérdidas que te han destrozado por dentro. Las personas que amabas, las personas que creías que estarían ahí para ti hasta el final de tu vida, ya no están. Tus hijos han crecido, se han mudado y un nuevo silencio reina en tu hogar, un eco doloroso, y por supuesto lo has sentido. Tu cuerpo se siente pesado, tus huesos gimen y hay momentos en que piensas: se me acabó el tiempo, no tengo nada más que ofrecer. Pero quiero que te detengas. Escucha con atención. ¿Y si te digo que te equivocas? ¿Y si lo que creías el final fuera en realidad el comienzo de algo nuevo? ¿Y si Dios no ha terminado contigo? Porque aunque el mundo piense que lo has dado todo, Dios te dice: apenas estás empezando. Sí, tal como lo oíste. Hoy entenderás por qué Dios te mantiene vivo. A pesar de las heridas, a pesar del cansancio, de los errores que has cometido y de las muchas lágrimas, todavía hay una misión para ti, porque Dios no es un tirador. Nuestro Dios es un Dios que restaura, que levanta, que reutiliza lo que otros han desechado. Y aunque pienses que ya no eres digno, Dios sigue viendo algo en ti que nadie más puede ver. Él ve el corazón quebrantado, pero no abandonado. Él ve la fe purificada por cada lágrima. Y ve tu voz, que puede estar apagada, pero tiene la capacidad de consolar a alguien que está pasando por lo mismo que tú. Así que no te alejes, no te desconectes, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo esta etapa de tu vida. Puede darte nuevas fuerzas, un nuevo propósito. Lo que viene a continuación no se trata de si puedes correr o si tienes la energía. Se trata de si estás dispuesto a creer que Dios continúa escribiendo tu historia. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Donde quiera que estés, escribe en los comentarios: Dios, revélame tu propósito. No es una frase cualquiera, es una declaración de fe. Es un acto de abrir una puerta, de alcanzar el cielo, y cada vez que lo escribes, ayudas a que este mensaje llegue a más corazones que lo necesitan. Ahora respira hondo, siente cómo el aire llena tus pulmones. Ese aliento es un regalo, es una clara señal de que Dios sigue insuflando vida en ti. ¿Estás listo para saber por qué? Entonces, comencemos. Al cumplir 60 años, el silencio se convierte en algo que te agobia. No siempre es fácil. Algunos días se hacen pesados, algunas noches son vacías. El pasado empieza a latir en nuestras almas como un tambor, recordándonos lo que fue, lo que no hicimos, lo que nunca volverá. Y esos recuerdos a veces son más dolorosos que las alegrías que hemos alcanzado. Pero ¿y si ese silencio no es resignación? ¿Y si ese silencio es donde Dios está preparando algo nuevo, algo grandioso? Moisés entendió ese silencio. Después de crecer en el lujo de Egipto,
Después de tener un lugar en el palacio, terminó en el desierto. No días ni meses, sino 40 años. 40 años pastoreando ovejas. 40 años en los que la voz de Dios parecía silenciada. 40 años en los que cada paso le recordaba que había fracasado, que había huido, que había cometido un error que no sabía cómo solucionar. Fue en medio de ese lugar olvidado, en lo profundo del desierto, cuando Dios decidió hablarle a Moisés. Sí, justo cuando parecía que todo había terminado, cuando su vida ya no tenía sentido ni rumbo. Éxodo 3:11 nos cuenta ese momento tan poderoso. Moisés, cansado y desgastado, ve una zarza ardiendo sin consumirse, y de allí oye la voz de Dios. No fue una voz cualquiera, fue un llamado directo, claro, que lo hizo temblar por dentro. Un llamado que le recordó que, aunque el mundo lo había olvidado, el cielo no. Pero mira su reacción, no fue la de un héroe, fue la de un hombre como tú y como yo, con miedos, con dudas, con heridas. Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y es que cuando pasamos por el silencio del tiempo, cuando los años se acumulan como piedras en los hombros, uno empieza a creer que ya no sirve, que ya no puede, que ya no vale. Moisés había estado tanto tiempo en el desierto que su identidad se había borrado. Pensaba que era solo un pastor más, sin valor, sin voz. ¿Cómo iba a ser él el libertador de un pueblo? ¿Cómo iba a hablar en nombre de Dios si apenas podía hablarse a sí mismo con esperanza? Tal vez tú también te has sentido así, con las manos vacías, mirando atrás y viendo más errores que logros, más silencios que respuestas. Pero escucha esto: Dios no desperdicia el silencio. Él usa el desierto para preparar el alma. Él espera que el ruido de la juventud se apague para hablarnos al corazón. Dios no llamó a Moisés cuando estaba fuerte y poderoso en Egipto. Lo llamó cuando no tenía nada, cuando estaba quebrado. Y fue ahí, en su debilidad, donde recibió una misión eterna. Dios a veces espera que soltemos todo para poder llenarnos con lo que realmente importa. ¿Te has sentido mirando tus manos, preguntándote si queda algo por hacer? ¿Te parece que los días son una repetición sin sentido y que el silencio te envuelve como una manta pesada? Quizás ese sea el momento justo para escuchar a Dios, porque Él sigue hablando, no con truenos ni relámpagos, sino con un susurro en medio de tu corazón, un susurro que dice: todavía estás respirando porque aún hay un propósito en ti. Moisés tuvo que quitarse las sandalias, no porque la tierra fuera especial por sí misma, sino porque la presencia de Dios la había hecho santa. Y hoy quizás Dios también te está pidiendo que te quites algo, que dejes atrás los recuerdos que duelen, los errores que pesan, los temores que te paralizan, porque donde estás ahora, ese lugar que parece vacío, es sagrado. Es el lugar donde Dios quiere hablarte como nunca antes lo ha hecho. Y cuando Moisés dudó de sí mismo, Dios no le sacó en cara su pasado, no le recordó sus fracasos, le hizo una promesa: yo estaré contigo. Eso es lo que Dios hace. Cuando estás mayor, cuando sientes que ya diste lo mejor, Él viene y te dice que todavía puedes conquistar. Porque aunque el cuerpo se canse, el espíritu se fortalece. Y es en esa fuerza interior donde Dios hace maravillas. Mira el ejemplo de Caleb, un hombre de 85 años. A esa edad muchos piensan en retirarse, en descansar, en dejar de soñar. Pero Caleb no. Él se levantó con valentía y dijo: dame ese monte. Josué 14:11. ¿Te imaginas eso? Un anciano que había visto morir a todos sus amigos en el desierto, que había vivido entre rebeldía, decepción y desaliento, pero nunca perdió la fe. Caleb había recibido una promesa hacía 45 años. Él fue uno de los 12 espías que exploraron la tierra prometida.
Mientras los demás veían gigantes, él veía promesas. Mientras los otros se llenaban de miedo, él se llenaba de esperanza. Pero esa fe no fue premiada de inmediato. Caleb esperó. Y no fue fácil. Día tras día, año tras año, vio cómo su generación desaparecía. Y aún así, él se mantenía firme, con la vista puesta en la promesa de Dios. Porque cuando uno realmente cree, aprende a esperar. Aunque duela, aunque cueste, aunque parezca que nada ocurre. Tal vez tú has estado esperando también. Tal vez pasaron los años y esa promesa que sentías de joven aún no se cumple. Pero si Caleb esperó 45 años, tú también puedes seguir creyendo, porque el Dios de Caleb es el mismo Dios que te habla hoy. Y Él no falla, nunca llega tarde, siempre cumple. Cada mañana Caleb se despertaba con la misma pregunta en su corazón: ¿cuándo llegará el día en que vea cumplida la promesa de Dios? No era una duda nacida del miedo, sino del anhelo profundo. Años y años pasaron, y sin embargo su fe seguía viva. No se marchitó como las hojas en otoño, ni se apagó como una llama en el viento. ¿Y sabes por qué? Porque Caleb no dejó que el paso del tiempo matara su esperanza. Él no permitió que las arrugas en su piel hablaran más fuerte que la voz de Dios en su interior. Cada línea en su rostro era un recuerdo de que el Señor había sido fiel. Y finalmente ese día llegó. Tenía 85 años cuando se presentó ante Josué. Muchos a esa edad pedirían una silla cómoda y un rincón tranquilo donde descansar. Pero Caleb no pidió eso. No buscó un lugar para retirarse, ni una sombra donde esperar la muerte. No, Caleb pidió una montaña. Sí, una montaña. No cualquier terreno, sino el mismo monte Hebrón, lleno de gigantes, de enemigos fuertes, de desafíos enormes. Ese lugar que otros temían, Caleb lo reclamó. Se levantó y dijo con firmeza: estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Pero esa fuerza no era de músculos, era algo más profundo. Era una fuerza que nacía del alma. Era la fuerza de una fe madura, curtida por el tiempo, por las pruebas, por las largas esperas. Esa es la fe que Dios busca. Una fe que no depende del cuerpo, sino del espíritu. Una fe que sigue firme cuando los años pesan. Una fe que sobrevive a las esperas largas, que no se rinde cuando los calendarios pasan sin respuesta. Es la fe que dice: aún estoy aquí, Señor, aún creo en tu palabra. Es la fe de Caleb, la fe que resiste, que se sostiene, que avanza sin importar lo lejos que parezca la promesa. Quizás tú hoy te sientes como Caleb. Han pasado los años y la promesa todavía no se ha cumplido. Tal vez estás cansado, agotado, con el alma arrastrando los pies. Tal vez piensas que ya no queda nada que esperar, que ya no hay herencia que reclamar. Pero escúchame bien, Dios no ha cambiado. La promesa sigue viva. Y mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, puedes ponerte de pie y decir: dame esa montaña. Porque la verdadera fuerza no está en lo que puedes levantar con las manos, sino en lo que puedes creer con el corazón. No está en el cuerpo, sino en el espíritu. Y hoy, sí, hoy mismo, Dios sigue buscando personas como Caleb. Hombres y mujeres que no se rinden. Personas que, aunque el cabello se vuelva blanco y los pasos se hagan lentos, siguen creyendo. Personas que, a pesar del dolor, siguen esperando. Que aunque el mundo las vea frágiles, Dios las ve más fuertes que nunca. Entonces te pregunto, ¿qué montaña estás dispuesto a pedir hoy? Caleb tenía 85 años cuando lo hizo, y no fue porque la edad no le pesara, sino porque sabía que la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento.
Él entendía algo que muchos olvidan: que las promesas de Dios no expiran, no tienen fecha límite, siguen siendo reales aunque el reloj avance. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los años siguen pasando y lo único que escuchas es silencio? ¿Qué sucede cuando miras al cielo y todo parece quedarse igual, como si tus oraciones se hubieran perdido en el viento? Vivimos en un mundo que idolatra la juventud, que corre detrás de lo nuevo y brillante y que a menudo olvida a los mayores, como si ya no tuvieran voz ni lugar. Pero Dios no ve como ve el mundo. Mientras la sociedad valora la rapidez, Dios se detiene a mirar con amor a aquellos que han caminado años con Él, aunque sus pasos sean lentos, aunque sus corazones estén cansados. Zacarías y Elizabeth lo supieron bien. Eran ancianos, gente justa, fiel, dedicada a Dios, pero cargaban una tristeza profunda. No podían tener hijos. En una cultura donde los hijos eran considerados bendición divina, ellos llevaban encima la vergüenza del silencio. Oraban, sí. Servían en el templo, sí. Esperaban, sí. Pero no pasaba nada. Los días pasaban, los años se acumulaban y sus brazos seguían vacíos. Volvían a casa viendo a otros padres con sus niños, mientras ellos se preguntaban si Dios los había olvidado. Y en medio de esa espera larga, de esas oraciones que parecían no encontrar respuesta, las voces oscuras empezaron a hablarles. Voces que susurraban: Dios ya no te escucha, Él se ha olvidado de ti. Y tal vez tú también has escuchado esas voces. Tal vez has sentido ese mismo dolor. Pero un día, sin previo aviso, en el momento menos esperado, algo sucedió. Cuando ya no había esperanza humana, cuando Elizabeth ya era considerada estéril y Zacarías había dejado de pedir lo imposible, Dios envió un ángel, no para consolar con palabras suaves, sino para anunciar algo imposible. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Ese hijo no sería cualquiera, sería Juan el profeta, aquel que prepararía el camino del Mesías. La promesa no había muerto, solo estaba en pausa divina. Dios no los había olvidado, estaba esperando el momento perfecto. Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no contigo? Dios sigue escribiendo historias en la vida de aquellos que se sienten olvidados, porque a sus ojos los años no son un límite, son el terreno perfecto para hacer milagros. Así como lo hizo con Caleb, así como lo hizo con Zacarías y Elizabeth, Él también puede hacerlo contigo. Solo tienes que seguir creyendo, solo tienes que mantener viva la fe, porque en el momento menos esperado Dios puede enviar su respuesta, y lo que parecía un final puede ser el comienzo del cumplimiento de una promesa eterna. Y no fue una palabra cualquiera la que vino del cielo, no fue un simple consuelo para calmar el corazón cansado, no, fue una promesa que sacudió el curso entero de sus vidas y más aún de la historia. El ángel miró a Zacarías y le dijo: no temas, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa, Elizabeth, tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Imagínate eso por un momento. Años y años esperando, décadas de silencio, oraciones que parecían perderse en el viento. Y de repente Dios aparece, interrumpe lo cotidiano y lo transforma todo con una sola palabra. Pero lo más impresionante no es que tuvieran un hijo, es que ese hijo sería la voz que clamaría en el desierto, el heraldo que anunciaría la llegada del Salvador. No era cualquier niño, era el precursor del Mesías. Cuando Dios responde, no responde pequeño. Él responde en abundancia, no da a medias,
da más de lo que imaginamos, más de lo que creemos merecer. Zacarías y Elizabeth no recibieron simplemente un hijo, recibieron un profeta, un hombre que haría temblar a los reyes, que llamaría al arrepentimiento, que abriría camino para el Hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no responder cuando eran jóvenes? Cuando Elizabeth aún podía concebir sin dificultad, porque Dios no solo estaba formando un niño, Él estaba formando un testimonio, estaba moldeando a una pareja de ancianos cuya historia hablaría del poder de esperar en fe. Estaba escribiendo un relato donde el tiempo no era pérdida, sino preparación. Zacarías y Elizabeth vivieron años sintiéndose olvidados, pero el cielo no los había dejado de mirar ni un solo día. Dios no estaba callado, estaba obrando, no estaba demorando, estaba perfeccionando. Y tal vez eso sea lo que está haciendo contigo también. Tal vez ese silencio que sientes no es ausencia, es trabajo, es propósito, porque hay promesas que no se cumplen en la prisa de la juventud, sino en la profundidad de la madurez. Cuando el corazón ha aprendido a confiar sin ver, cuando la fe se ha vuelto más fuerte que la lógica, cuando la dependencia de Dios no es una opción, sino una necesidad. Puede que tú hoy te sientas como Zacarías y Elizabeth. Tal vez has orado por años, tal vez has esperado más tiempo del que creías posible, tal vez miras atrás y ves que lo que anhelabas no llegó y piensas que ya es tarde, que ya pasó tu momento. Pero Dios no piensa como nosotros, Él no mide con el mismo reloj. Y escucha bien esto, Él no descarta a los mayores, Él los elige, porque hay cosas que solo un corazón con cicatrices puede sostener. Hay promesas que solo manos temblorosas pueden abrazar. Hay llamados que requieren la sabiduría del tiempo vivido. Zacarías salió del templo diferente. No volvió igual, salió sin palabras, sí, pero con una revelación en el pecho. Salió con una llama nueva, sabiendo que Dios no lo había olvidado, que lo imposible había sido declarado sobre su vida. Y eso puede pasarte a ti también. Quizás ahora mismo el cielo está preparando una promesa para ti. Quizás, en lugar de seguir preguntándote por qué Dios ha tardado tanto, es hora de empezar a preguntarte qué está a punto de hacer. Porque lo que parece olvido en las manos de Dios es preparación. Y cuando Él decide hablar, no susurra cosas pequeñas, habla promesas que cambian generaciones. Zacarías volvió sin voz, pero con el alma encendida, con una esperanza que no podía esconder, porque aunque el mundo se olvide de los mayores, Dios sigue viendo en ellos una riqueza eterna, un propósito que no caduca con los años. Y es que para Dios, los años avanzados no significan estancamiento, son tiempo de fruto. El Salmo 92 lo dice con toda claridad: el justo florecerá como la palmera. Pero hay una parte más profunda aún. Dice: aún en la vejez fructificarán. ¡Qué promesa más maravillosa! No se trata solo de florecer cuando somos jóvenes, llenos de fuerzas. Dios también espera fruto cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando las manos tiemblan, cuando nos cuesta levantarnos, porque en ese momento el fruto cambia. El fruto de la juventud es rápido, visible, vigoroso, pero el de la vejez es distinto. Es fruto profundo, es fruto que ha sido regado con lágrimas, que ha resistido las tormentas de la vida, que lleva el sabor de la paciencia. Es como ese árbol que no se apresura, como la palmera. Mientras otros crecen deprisa y se quiebran en la primera tormenta, la palmera crece lento, pero seguro. Sus raíces se hunden profundo, buscando agua donde otros no llegan. Y cuando por fin florece, su fruto es dulce, resistente, abundante. Así también es tu vida. Tal vez otros florecieron antes,
Tal vez viste a muchos alcanzar sus sueños mientras tú seguías esperando. Pero tus raíces están más profundas, tus oraciones más constantes, tus lágrimas más sinceras. Y cuando llegue tu hora, ese fruto tendrá el peso de la eternidad. Porque el fruto que viene de años vividos, de noches en vela, de fidelidad sin aplausos, es el fruto que toca generaciones. No te compares, no te rindas, no pienses que es tarde. Dios aún escribe en tu historia. Aún en la vejez darás fruto, porque mientras haya aliento en tu ser, Dios sigue obrando. Y lo que estás a punto de ver puede ser lo más grande que hayas vivido. Él no ha terminado contigo. Él apenas comienza. Las raíces de una palmera no crecen deprisa ni a lo superficial. Se hunden lentamente, buscando agua en lo más profundo de la tierra, allí donde otros árboles no alcanzan. Y cuando por fin florece, su fruto no es cualquier fruto, es abundante, es dulce, es fuerte. Así es también la vida de una persona justa que ha caminado con Dios durante muchos años. Quizás por fuera parezca que no ha pasado nada extraordinario, que tantos años de oraciones, de servicio, de entrega no han traído resultados. Pero mientras el mundo se distrae mirando lo visible, Dios está trabajando en lo invisible. Él está fortaleciendo tus raíces. Está cultivando en ti una fe más profunda, una confianza que no se quiebra, una dependencia total de su amor. Y cuando llega el tiempo, cuando Dios dice ahora, ese justo empieza a dar un fruto que no se marchita con el tiempo. Es un fruto que otros no pueden ignorar. Es como esa abuela que con una sola oración cambia el rumbo de una familia. Como ese abuelo que con sus palabras sabias puede levantar a un joven que está por rendirse. Ese fruto nutre generaciones, fortalece a los más jóvenes y da sombra a los que vienen cansados por el camino. Dios no te ha dejado aquí para que solo observes cómo pasa la vida. Él te ha dejado porque aún hay vida en ti, aún hay algo que solo tú puedes dar. Y lo que tienes para ofrecer no es menos valioso por haber llegado tarde, es más valioso, porque viene con la calma de los años, con la madurez del alma, con la dulzura de una fe que ha sido probada y ha permanecido firme. No es el fruto rápido del entusiasmo juvenil, sino el fruto profundo de una vida sembrada en la presencia de Dios. Ese fruto no es para ti solamente, es para tus hijos, para tus nietos, para ese vecino que ya no va a la iglesia, para esa amiga que está perdiendo la esperanza. Es para todos aquellos que necesitan ver en ti que Dios no falla, que Dios sigue siendo fiel. Y ese testimonio tiene un peso tremendo, porque cuando alguien que ha pasado por el fuego y ha llorado en silencio se levanta y dice: Dios es bueno, esas palabras no suenan a teoría, suenan a verdad. No son ideas bonitas, son experiencia vivida. Tal vez hoy estás cansado, tal vez sientes que ya no puedes hacer mucho, pero Dios no está de acuerdo. Él dice que sí puedes, que aún puedes florecer, que aún puedes dar fruto, que aún puedes tocar vidas, consolar corazones, levantar a los que caen. Y mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, esa misión sigue en pie. Ese fruto que Dios quiere sacar de ti ahora, en esta etapa de tu vida, es un fruto más dulce, más profundo, más lleno del aroma de la fe, del sabor de los años, de la fuerza de alguien que ha sido quebrado, pero nunca vencido. Así que levanta los ojos. No mires tus arrugas como una señal de final, míralas como raíces, porque donde el mundo ve vejez, Dios ve cosecha. Mientras el mundo cuenta tus años, Dios está contando tu fruto. Como esa palmera que florece aún después de tantas tormentas, tú también puedes florecer. Y cuanto más fuerte fue el viento, más dulce será tu fruto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando parece que ese fruto se perdió? Cuando el pasado trae culpa
y esa culpa nubla todo lo que Dios quiere hacer contigo hoy? Pedro sabía muy bien lo que era eso. Él, el discípulo apasionado, el que juró nunca abandonar a Jesús, terminó negándolo 3 veces. No una, no 2, 3. Y no lo hizo en un momento cualquiera. Fue cuando su maestro estaba siendo golpeado, humillado, juzgado. Piensa en eso. Pedro, el que dijo: yo iré contigo hasta la muerte, en el momento más oscuro negó conocerlo. Dijo: no lo conozco. 3 veces, con miedo, con vergüenza. Y justo después de la tercera vez, sus ojos se cruzaron con los de Jesús. Ese momento lo derrumbó. Salió corriendo, lloró amargamente. ¿Cómo seguir después de eso? Jesús murió, resucitó, y Pedro seguía sintiéndose un fracasado. Se alejó del grupo, volvió a lo de antes, a pescar, como diciendo: ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo fallé. Y aquí es donde entra la gracia de Dios, porque Jesús no se quedó esperando que Pedro volviera. Él fue a buscarlo. En Juan 21 leemos que Jesús se acercó a la orilla del lago, justo donde Pedro estaba pescando, y no lo hizo para señalarle con el dedo. No fue a reclamarle, no le gritó. Jesús fue allí para restaurarlo. Frente a una fogata, el mismo escenario donde Pedro lo había negado, Jesús le habló, pero no con reproches. Le hizo preguntas. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Una por cada negación. Pedro, conmovido, no sabía qué decir, pero respondió lo único que sabía: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces vino la gracia: apacienta mis ovejas. Jesús no lo castigó, le dio una tarea, le confió su pueblo, le devolvió el propósito. Y eso, amigo mío, es la belleza del Evangelio. Dios no desecha a los que caen, Él los levanta. El mundo puede decir: ya no sirve. Pero Jesús dice: ven, que tengo un lugar para ti. Pedro, el negador, se convirtió en el predicador que encendió el fuego de la iglesia. Porque cuando Dios restaura, lo hace por completo. Quizás tú también te sientes como Pedro. Tal vez crees que tu historia terminó con ese error, con esa caída, con esa etapa difícil. Pero no. Jesús está en la orilla esperándote, no para acusarte, sino para recordarte que aún puedes dar fruto, un fruto que solo nace después del quebranto. Y ese fruto, amigo, puede cambiar vidas. Lo hizo por amor. Jesús se acercó a Pedro no con reproches, sino con ternura. Frente al fuego encendido, en ese lugar tan parecido a donde Pedro lo había negado, el maestro no levantó la voz, no le lanzó un sermón, ni le pidió explicaciones. Le hizo una pregunta sencilla pero profunda: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No una vez, sino 3. Una pregunta por cada negación, no para humillarlo, sino para sanarlo. Porque el Señor sabía que la restauración no empieza cuando uno finge que nada pasó, sino cuando uno se atreve a decir: sí, fallé, pero aún te amo. Y Pedro, con el corazón roto y los ojos llorosos, respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, en vez de recordarle su traición, le confía una misión: apacienta mis ovejas. Imagínate eso. El mismo Pedro que había jurado no conocer al Señor, ahora es llamado a cuidar su rebaño. Jesús no lo rechazó, lo restauró, porque eso es lo que hace nuestro Salvador. El mundo descarta a los que caen, Cristo los levanta. La sociedad aparta a los que fallan, Jesús les da un nuevo comienzo. Pedro, que se sentía avergonzado y roto, se convirtió en un hombre lleno del Espíritu Santo. El mismo que negó a su maestro fue quien predicó con poder el primer mensaje de la iglesia y vio a miles entregarse a Cristo. ¡Qué testimonio! Porque Pedro no hablaba del perdón como un concepto, él lo conocía en carne propia. Sabía lo que era tocar fondo y sabía lo que era ser levantado por la gracia.
Quizás tú también te sientas así hoy. Tal vez llevas años con heridas que escondes, cicatrices que nadie ve, y te preguntas si Dios aún puede usarte. Quizás pienses que tu pasado te ha dejado fuera del plan de Dios. Pero escucha bien, Dios no busca personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Usa lo quebrado, lo débil, lo herido y lo transforma en algo hermoso. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios puede usarlo para darte propósito. Porque las cicatrices, cuando están en manos del Señor, se convierten en marcas de gracia. Entonces, ¿y si hoy dejaras de huir de tu pasado? ¿Y si en lugar de esconder lo que te duele, se lo entregaras al Maestro? Porque Él no se avergüenza de tus caídas. Al contrario, quiere usarlas para sanar a otros. La historia de Pedro nos enseña que las caídas no son el final, son el terreno donde Dios construye nuevos comienzos. Pero a veces el dolor es tan grande que parece que no hay nada que reconstruir. Las pérdidas nos dejan vacíos, como si algo dentro se hubiera apagado para siempre. Hay días en que todo se siente igual, como si el alma estuviera atrapada en un desierto sin salida. Uno camina entre recuerdos rotos, como quien busca vida entre las ruinas. Así estaba Job. Job lo tenía todo: familia, salud, riquezas, y en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Todos sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su cuerpo fue atacado por la enfermedad, y él, que era un hombre recto y temeroso de Dios, se quedó solo, sentado entre cenizas, con preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el silencio? Y mientras buscaba consuelo, las voces que lo rodeaban solo lo juzgaban. Amigos que venían con palabras vacías, que en lugar de levantarlo, lo hacían sentir peor. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que en medio del dolor, en lugar de encontrar consuelo, todo lo que escuchas son críticas, sospechas, juicios? Job conoció ese abismo y sin embargo algo poderoso ocurrió. Porque justo cuando todo parecía perdido, Dios comenzó a obrar. No lo hizo con respuestas fáciles ni soluciones rápidas. No reconstruyó su vida de un día para otro. Pero en el polvo de sus lágrimas, Dios empezó a sembrar algo nuevo. Porque ese es nuestro Dios. Él sabe cómo tomar las cenizas y hacer de ellas belleza. Sabe cómo comenzar de nuevo cuando nosotros ya no vemos salida. Job es el ejemplo de que incluso cuando no entendemos el por qué, podemos confiar en el quién. Y ese quién es un Dios que no se olvida, que no abandona y que sabe restaurar lo que parecía imposible. Aunque la pérdida sea grande, aunque el dolor sea profundo, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, no estás solo. El mismo Dios que levantó a Pedro y restauró a Job también puede hacerlo contigo. Porque en las manos del Señor ni el sufrimiento ni las ruinas son el final. Son el lugar donde Él comienza a escribir algo nuevo. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras caminando en círculos, atrapado en un ciclo de pérdidas que no termina nunca? Como si el dolor del pasado fuera tu sombra más cercana, siguiéndote a todas partes, hablándote cuando todo lo demás calla. Y para colmo, cuando esperas una palabra de aliento, solo recibes frases vacías, juicios disfrazados de consejos. Tal vez alguien te dijo: ya supéralo, sin entender que tu corazón aún sangra. Pero hay esperanza. En medio de esa oscuridad, la palabra de Dios nos da una luz poderosa. Job conocía ese dolor. Lo perdió todo: hijos, bienes, salud, y quedó solo, cubierto de cenizas, con preguntas que nadie podía responder. Pero en el último capítulo del libro de Job encontramos algo sorprendente. La restauración no vino cuando todo volvió a la normalidad.
No vino cuando se resolvieron sus dudas o cuando alguien le dio explicaciones. No. La restauración vino cuando Job tomó una decisión difícil, casi imposible para un corazón herido: orar por quienes lo habían lastimado. Job 42:10 dice: y Jehová restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mira bien, no antes, sino después de orar por ellos. Qué detalle tan poderoso, porque muchas veces lo que impide que Dios sane nuestras heridas no es la pérdida en sí, sino el resentimiento que guardamos. Y mientras el corazón se aferra al dolor, las manos se cierran a lo nuevo que Dios quiere entregar. Pero Job soltó, Job perdonó, Job, desde lo más profundo de su dolor, eligió la gracia. Y en ese momento el cielo se movió. Dios no le devolvió exactamente lo que había perdido, no trajo de vuelta lo anterior. Le dio algo nuevo, le dio otra familia, otras bendiciones, un futuro más hermoso del que alguna vez tuvo. Quizás tú te sientas como Job. Tal vez cada objeto en tu casa, cada rincón, cada fecha te recuerda lo que ya no está. Pero, ¿y si Dios no está mirando hacia atrás, sino hacia adelante? ¿Y si el cielo está esperando que abras tu corazón, no para recuperar lo que fue, sino para recibir lo que puede ser? La verdadera sanidad comienza cuando decidimos entregar nuestras cenizas a aquel que puede convertirlas en belleza. Job lo hizo, y su final fue más glorioso que su principio, porque el toque de Dios no siempre restaura lo viejo. Muchas veces crea algo completamente nuevo, algo mejor, algo que solo puede nacer en un alma que ha aprendido a perdonar. Pero a veces lo que más duele no es lo que hemos perdido, sino lo que eso provoca dentro de nosotros. A veces el dolor se instala tan hondo que apaga nuestras ganas de vivir. No queremos luchar más, queremos escondernos, buscar un rincón oscuro donde nadie pregunte, donde nadie mire, como cuando un niño se esconde bajo las sábanas porque tiene miedo. Eso mismo le pasó a Elías. Elías fue un hombre de fuego, vio la gloria de Dios caer del cielo, derrotó a los falsos profetas, hizo lo imposible. Pero después de una amenaza de muerte, ese mismo profeta valiente huyó con el alma hecha pedazos. Se escondió en una cueva, no porque no creyera en Dios, sino porque estaba agotado. Se sentía solo, vacío, inútil. ¿De qué sirvió todo lo que hizo? ¿Para qué tantos años de esfuerzo si al final solo quedaba miedo y cansancio? ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que después de darlo todo, la vida te empuja a un rincón oscuro donde solo escuchas tus fracasos resonando en tu mente, donde sientes que nadie entiende lo que llevas por dentro? Y lo peor es que comienzas a creer esa mentira del enemigo que dice: todo ha sido en vano. Pero escúchame bien, es precisamente en ese silencio, en esa oscuridad, donde Dios habla más fuerte, no con gritos, no con truenos, no con terremotos. Habla con un susurro que toca donde nadie más puede llegar. Dios le habló a Elías en esa cueva, no para regañarlo, no para acusarlo. Le habló con ternura, le dijo: levántate, vuelve por tu camino, todavía hay una misión que cumplir, unge a Eliseo. En otras palabras: Elías, tu historia no ha terminado. Y lo mismo te dice hoy a ti. Si todavía respiras, todavía hay propósito. Aunque estés cansado, aunque te sientas roto, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos para tu vida. Él no ha terminado contigo. Y ese susurro que llega a tu corazón ahora mismo no es una emoción, es el llamado del cielo diciéndote: levántate, porque aún hay más por hacer. Mientras Elías pensaba que todo había terminado, que su historia se cerraba en la oscuridad de una cueva, Dios estaba preparando un nuevo capítulo.
Y no era un capítulo pequeño, era uno que hablaba de futuro, de propósito, de legado. El Señor lo llamó a levantarse, a ungir a un nuevo profeta, a preparar a la próxima generación. Porque aunque Elías ya se sentía agotado y vacío, Dios aún contaba con él. Lo mismo puede estar pasándote a ti. Tal vez te encuentras hoy en tu propia cueva. No una cueva de piedra, sino una cueva del alma. Un lugar de tristeza, de duda, de soledad. Quizá piensas que ya diste lo que podías dar, que lo que construiste se cayó, que tus mejores días quedaron atrás. Pero escúchame, Dios sigue hablando. Él no ha terminado contigo. Levántate, hay algo que aún te espera. Una misión, una persona, un acto de fe que solo tú puedes realizar. Esa cueva en la que estás no es tu final. Es el lugar donde Dios quiere recordarte que mientras tengas vida, sigue habiendo un Eliseo esperando ser ungido. Tal vez no lo veas todavía, tal vez ni siquiera lo conozcas, pero tu influencia, tu testimonio, tu fidelidad pueden marcar su camino. Porque a los ojos de Dios no estás de salida, estás siendo enviado. Cuando todo parece llegar a su fin, muchas veces es el momento justo para sembrar lo que otros cosecharán después. En las Escrituras encontramos una historia que me conmueve cada vez que la leo. Es la historia de Timoteo, un joven lleno de fe y compromiso. Pero esa fe no apareció por arte de magia. Fue cultivada, fue sembrada por dos mujeres que sin púlpitos, sin micrófonos, sin multitudes, decidieron influir en su vida: su madre Eunice y su abuela Loida. Pablo, en su carta a Timoteo, dice algo precioso. Recuerda esa fe sincera que habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y que ahora vive en ti. Mira qué herencia tan poderosa. Ni riquezas, ni títulos, ni propiedades le dejaron lo más valioso: una fe viva, una confianza firme en Dios. Ellas no necesitaban hablar en plazas públicas ni ser reconocidas en las sinagogas. Sembraban fe en lo cotidiano, en las historias contadas antes de dormir, en las oraciones al pie de la cama, en los consejos dados con ternura en los días difíciles. ¿Y sabes qué pasó con esa semilla? Floreció y dio fruto en la vida de un hombre que se convertiría en uno de los líderes más fieles de la iglesia primitiva. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Tal vez no sientas fuerzas para grandes conquistas. Tal vez los días de lucha parecen lejanos, pero eso no significa que tu influencia haya terminado. Quizás tu misión ahora sea formar, acompañar, orar, inspirar, dejar una marca que no se borra con los años. Un legado espiritual no se construye con discursos elocuentes ni con actos espectaculares. Se construye en la sencillez, en una charla con un nieto curioso, en una oración solitaria en la cocina, en un testimonio silencioso de fidelidad. Incluso cuando las fuerzas se acaban. El mundo habla de herencias materiales, de bienes y posesiones, pero el reino de Dios habla de otra herencia: una fe que se transmite, una luz que no se apaga, una semilla que florece cuando nadie la ve. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer algo grande a los ojos del mundo. Loida y Eunice lo hicieron en casa, con un niño pequeño que escuchaba más de lo que parecía, que observaba, que aprendía, que guardó cada palabra, cada oración, y eso cambió su destino. Lo que tú siembres hoy puede cambiar el de alguien más. No lo olvides, porque en las manos de Dios lo pequeño se vuelve eterno. Así que pregúntate, ¿quién en tu vida necesita ver tu fe en acción? ¿Quién necesita escuchar tus palabras de aliento? ¿Quién es ese Timoteo que espera en silencio que alguien le muestre el camino? Mientras tengas aliento, aún tienes tiempo. Tiempo para enseñar, para guiar, para sembrar.
tiempo para preparar el terreno donde otros caminarán después de ti. Tu legado no ha terminado, apenas está comenzando, y Dios quiere usar cada uno de tus días para dejar una huella que trascienda generaciones. Timoteo no llegó a ser un hombre de Dios por casualidad. Su fe no apareció de la nada. Fue moldeado desde niño por las oraciones sinceras de su abuela Loída y las enseñanzas firmes de su madre Eunice. Ellas no eran famosas ni ocupaban cargos importantes, pero dejaron un legado que atravesó generaciones. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no tiene la fuerza para enseñar o hablar como antes? ¿Qué ocurre cuando lo único que parece quedarnos es orar? Amigo mío, ahí es donde comienza el verdadero poder. Porque cuando ya no puedes hacer cosas grandes con tus manos, puedes levantar oraciones grandes con tu corazón. Recuerdo a doña Rosa, una mujer sencilla en el sur de México. Viuda desde hacía años, ya no podía caminar bien ni salir de casa, pero cada mañana, con su Biblia abierta sobre las piernas, oraba por sus nietos, por los vecinos, por los misioneros. Nadie lo veía, pero el cielo sí. Esa mujer transformó vidas desde su sillón, y esa historia me recuerda a otra mujer en la Biblia. Se llamaba Ana. Ana era anciana, viuda desde joven. No tuvo hijos ni familia que la rodeara, pero en vez de rendirse, hizo del templo su casa y de la oración su misión. No tenía púlpito ni auditorio, no tenía multitudes ni redes sociales, pero tenía un altar y un Dios que escucha. Día tras día, Ana iba al templo. Quizá algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero el cielo no pensaba así. Cada oración que Ana pronunciaba era como una semilla lanzada al cielo, esperando su momento de dar fruto. Y ese momento llegó. En una mañana como cualquier otra, mientras oraba como siempre, entró una joven madre con un bebé en brazos, y Ana, con los ojos cansados por los años, reconoció lo que otros no vieron, a ese niño como el Mesías. Dio gracias a Dios y salió a compartir con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esa mujer mayor, que parecía invisible para el mundo, se convirtió en la primera en anunciar la llegada del Salvador. ¿Ves lo que hace Dios con una vida de oración? Ana no vio a Jesús hacer milagros ni caminar sobre las aguas. No estuvo en Pentecostés ni fundó iglesias, pero sus oraciones prepararon el camino. Ella sembró en lo secreto lo que más tarde daría fruto en público. Hoy, quizá tú también te sientes limitado. Tal vez ya no puedes servir como antes, ni trabajar, ni moverte con facilidad, pero aún puedes orar. Aún puedes levantar tu voz por los tuyos, por tus nietos, por tus vecinos, por el mundo. Las oraciones de un abuelo, de una madre, de un creyente fiel, tienen el poder de abrir caminos donde no los hay. Y cuando un día cierres los ojos y ya no puedas pronunciar palabras, tus oraciones seguirán vivas, resonando en el cielo como ecos de fe. Entonces dime, ¿qué vas a orar hoy? ¿Qué clamor vas a dejar como herencia en el corazón de Dios? Puede que no veas el fruto ahora, pero el mismo Dios que escuchó a Ana te está escuchando a ti. Ella nos mostró que aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede seguir moviendo montañas. Pero, ¿qué pasa cuando las limitaciones físicas se sienten como cadenas? ¿Qué pasa cuando los años pesan y sientes que ya no puedes hacer lo que antes hacías? El apóstol Pablo conoció esa realidad. Él, que recorrió ciudades predicando, que enfrentó multitudes, que fundó iglesias, terminó en una prisión fría, encerrado, sin poder salir, sin micrófono, sin púlpito. Y fue ahí, en esa celda oscura, donde el Señor hizo algo increíble. Pablo, limitado en cuerpo pero libre en el espíritu,
escribió algunas de las cartas más poderosas que hoy forman el corazón del Nuevo Testamento. Desde su encierro le escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Puedes imaginarlo? Ese hombre fuerte, ahora débil físicamente, con manos gastadas y ojos cansados, seguía lleno de fuego por dentro. Mientras su cuerpo estaba atado, su fe seguía corriendo libre. Las cartas que escribió desde la prisión, llenas de sabiduría y esperanza, cruzaron siglos y cambiaron vidas. Lo que parecía ser el final de su ministerio se convirtió en la plataforma eterna desde la cual su voz sigue hablándonos hasta hoy. Así es como Dios obra. Cuando parece que ya no queda nada por hacer, Él toma nuestras limitaciones y las convierte en herramientas de eternidad. Así que no te desanimes. Si hoy sientes que ya no puedes hacer mucho, recuerda que mientras tengas fe, todavía puedes ser usado. Y puede que tu mayor impacto llegue justo desde ese lugar donde crees que ya no puedes más. Como Ana, como Pablo, como tantos siervos que, aunque limitados, fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Él no necesita cuerpos fuertes, necesita corazones dispuestos. Y el tuyo todavía late, todavía ora, todavía puede cambiar el mundo. Hoy puede que sientas que tu cuerpo ya no responde como antes. Tal vez te cuesta levantarte por las mañanas y tus manos ya no tienen el pulso firme de otros tiempos. Tal vez los pasos se han hecho más cortos, más lentos, y comienzas a pensar que ya no puedes servir como antes. Puede que sientas que tu tiempo de ser útil ha quedado atrás. Pero quiero que escuches esto: no es tu cuerpo lo que determina tu valor para Dios. Es tu espíritu, es tu corazón conectado con Él. El apóstol Pablo, aquel siervo incansable, no dejó de impactar vidas cuando fue encarcelado. Al contrario, en medio de aquellas frías paredes de la prisión, escribió las palabras más poderosas de su ministerio. Palabras que hoy siguen siendo leídas, predicadas, compartidas en todo el mundo. Pablo nos enseña que el poder de Dios no depende de un cuerpo fuerte, sino de un corazón dispuesto. Imagínate a Pablo encadenado, cansado, sin posibilidad de viajar, de predicar en plazas llenas de gente como antes. ¿Pero qué hizo? Tomó un pedazo de pergamino y escribió, oró, intercedió, compartió la esperanza que llevaba en su alma. Y esas cartas que nacieron en el silencio de una celda siguen tocando corazones hoy, siglos después. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es escribir una carta a un hijo que se alejó del Señor, o levantar una oración silenciosa por tu nieta que está pasando por dificultades, o simplemente compartir un versículo con alguien que está perdiendo la fe. Tal vez no puedas moverte mucho, pero tu fe puede moverse por ti. Tal vez no tengas fuerzas para caminar, pero tus palabras pueden recorrer distancias que tus pies ya no pueden alcanzar. Dios no ha terminado contigo. Tu espíritu sigue siendo una fuente de bendición. Y desde ese lugar donde te sientes limitado, puedes seguir sembrando, construyendo, dejando huella. ¿Qué estás dispuesto a entregar desde tu propia debilidad? Porque mientras tú ves limitaciones, Dios ve una puerta abierta. Mientras el mundo observa un cuerpo envejecido, Dios contempla un alma disponible. En sus manos, incluso las cadenas se convierten en instrumentos de redención. Pablo lo vivió y tú también puedes vivirlo. Ahora quizá te sucede otra cosa. Miras a tu alrededor y ves a otros avanzar. Ves a los más jóvenes correr de un lado a otro, lograr cosas, levantar ministerios, aparecer en todos lados. Y tú te preguntas, ¿y yo qué? ¿Acaso ya no tengo lugar en todo esto? Y empiezas a compararte, te sientes pequeño, invisible, sin nada que aportar. Pero escúchame, porque esto es importante.
La comparación es una trampa. Te roba la paz, te roba la gratitud, te hace olvidar que Dios tiene un propósito único para ti, distinto al de los demás. Recuerda lo que ocurrió en los días del profeta Samuel. Israel buscaba un rey. Querían a alguien fuerte, alto, que impusiera respeto. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, todos pensaron que el elegido sería Eliab, el mayor, el más imponente, pero Dios lo rechazó. Y dijo algo que debemos grabar en el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Todos ignoraban a David, el menor, el pastor de ovejas. Estaba allá afuera, en el campo, sin que nadie lo considerara. Pero Dios lo había visto. Él conocía el corazón de David, un corazón humilde, fiel, dispuesto a obedecer. Tal vez tú te sientas como David antes de ser ungido, como si todos a tu alrededor estuvieran ocupados logrando cosas mientras tú quedas al margen. Tal vez crees que los años te han dejado atrás, pero el Señor no mide tu valor por tu edad, ni por tu fuerza, ni por tu agenda llena. Él mira tu corazón. Y si ese corazón todavía dice: aquí estoy, Señor, úsame, entonces Él lo escucha. Porque cada etapa de la vida tiene su llamado. Cuando eras joven, Dios esperaba tu energía. Ahora espera tu sabiduría, tu oración profunda, tu guía paciente, tu testimonio callado que habla más que 1000 sermones. David fue ungido como rey, mientras sus hermanos aún lo veían como un muchacho cualquiera. Pasaron años hasta que se sentó en el trono, pero Dios ya lo había escogido mucho antes. Y así hace con nosotros. Aquello que el mundo desprecia, Dios lo elige. Lo que el mundo olvida, Dios lo levanta. Así que hoy deja de mirar a tu alrededor. Deja de preguntarte por qué otros hacen más. Mira hacia arriba. Porque mientras el mundo aplaude la apariencia, Dios honra la entrega del corazón. Y en sus manos, un alma rendida vale más que todos los logros visibles. No necesitas correr más rápido. No necesitas ser el más fuerte ni el más reconocido. Solo necesitas estar dispuesto. Decir con fe: Señor, aquí estoy. Usa lo que tengo, toma lo que soy. Porque al final del día, lo que Dios busca no es grandeza humana, sino corazones que se dejen moldear. Y quizás lo que hoy ves como debilidad, Dios ya lo está usando como instrumento para tocar otras vidas. Porque el verdadero fruto no siempre se da en la fuerza, sino en la fidelidad. Y eso, querido hermano o hermana, tú todavía lo tienes. ¿Sabes? David no fue elegido por ser el más alto, ni el más fuerte, ni el que tenía el aspecto de un rey. Fue elegido porque tenía un corazón que latía por Dios. Un corazón humilde, dispuesto, sincero. Pero incluso cuando alguien ama profundamente al Señor, puede llegar el momento en que las fuerzas se acaban y la visión se nubla. Y eso no significa que hayas fracasado, ni que Dios se haya olvidado de ti. Significa que eres humano. Y eso le pasó a Elías, ese gran profeta, el mismo que vio el fuego del cielo descender, el que se enfrentó valientemente a los profetas de Baal y demostró que Dios es real, poderoso y vivo. Un día se quebró. En Primera de Reyes 19 lo encontramos en el desierto. Ya no era el guerrero del Monte Carmelo, ahora era un hombre agotado, roto, con el alma vacía, rogando que Dios lo llevara. Dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Puedes imaginar esa escena? Un hombre que había visto milagros sobrenaturales, ahora tirado bajo un arbusto, deseando desaparecer. Tal vez te ha pasado algo parecido. Has dado tanto, has orado, servido, amado, luchado, y hoy te sientes sin fuerzas, el cuerpo cansado, el alma pesada, el ánimo por el suelo. A veces llegamos a pensar que eso es el fin, que ya no hay propósito, que nuestra parte en esta historia terminó.
Pero justo ahí, en el polvo del desánimo, Dios se acerca. No con reproches, no con sermones duros. Dios no regañó a Elías por sentirse así. No lo acusó de ser débil. En vez de eso, le envió un ángel, un mensajero con pan y agua, y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. ¡Qué hermoso! Dios sabía lo que Elías necesitaba. No teología, no instrucciones complejas. Necesitaba descanso, comida, alguien que lo entendiera. Y Dios se lo dio. Yo recuerdo una vez que un hermano mayor en la fe me dijo: Billy, cuando ya no puedo más ni orar, ni predicar, ni ayudar, lo único que puedo hacer es dormir y esperar que Dios me levante. Y ¿sabes qué? Tenía razón, porque a veces el descanso también es parte del plan de Dios. Elías descansó, comió, y luego fue guiado al monte Horeb, ese monte donde Moisés recibió los mandamientos. Allí, en una cueva oscura, Elías pensó que todo había terminado, pero Dios volvió a hablarle, no en un viento fuerte, no en un terremoto, no en fuego, sino en un susurro suave, una voz mansa. Y en ese susurro, Elías volvió a ver, volvió a escuchar, volvió a creer, porque el propósito no había terminado. Aún quedaba un Eliseo que debía ser ungido. Aún quedaba un rey que necesitaba ser instruido. Aún había caminos que recorrer. Hoy tal vez tú te sientas como Elías bajo ese arbusto, sin fuerzas, sin rumbo. Pero yo quiero decirte que Dios sigue enviando ángeles, sigue proveyendo alimento para tu alma, sigue susurrando en el silencio: levántate y come, que aún hay camino por recorrer. Elías no murió en ese desierto, se levantó, caminó, cumplió su misión y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Amigo, hermana, hermano, el cansancio no define tu final. Y cuando tú piensas que todo terminó, Dios te susurra: aún hay más por hacer. Tal vez hoy no debes pedirle que todo acabe. Tal vez hoy solo necesitas pedir fuerzas, fuerzas nuevas. Porque mientras Él siga pronunciando tu nombre, tu historia sigue en pie. Elías creyó que su carrera se había terminado, pero Dios le mostró que aún había caminos por andar. Y así pasa con los frutos también. Los frutos más valiosos no siempre aparecen al comienzo, no brotan en la prisa de la juventud. A veces tardan, se gestan en la paciencia, se forman en la perseverancia. Jesús lo dijo en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ese mucho fruto no está limitado por la edad, ni por el cuerpo, ni por el paso del tiempo. Piensa en los árboles frutales. Algunos dan fruto pronto, pero ese fruto dura poco. Otros, en cambio, se toman años. Sus raíces bajan profundo, sus ramas se endurecen, sus hojas soportan lluvia, viento, sol. Pero cuando llega el tiempo, el fruto es más dulce, más abundante, más firme. Así es la vida con Dios. Hay frutos tempranos, frutos del primer amor, del entusiasmo. Pero también hay frutos que solo nacen después de muchas pruebas, muchas lágrimas, muchas pérdidas. Esos frutos, los del alma madura, son los que más nutren, los que permanecen. Mira a Abraham. Esperó años por una promesa, no un mes, no un año, años. Él y Sara envejecieron. La lógica decía que ya no había esperanza, pero Dios no olvida lo que promete. En la vejez, cuando los dos pensaban que todo había pasado, llegó Isaac. Y ese niño fue el inicio de una gran nación. A veces Dios espera para darte el fruto, no porque no quiera, sino porque está haciendo crecer tus raíces. Porque quiere que cuando llegue el fruto, tú estés listo para sostenerlo, para disfrutarlo, para compartirlo, para entender que lo que tarda en llegar vale más. Y por eso hoy quiero que sepas algo: si estás cansado, no estás solo. Si te sientes vacío, no eres un fracaso. Si has esperado mucho, tu espera no es en vano.
Porque mientras Dios siga hablándote, aunque sea en un susurro, es porque tu fruto todavía está por madurar. Y ese fruto será bendición para muchos. Aún hay camino por recorrer. Aún hay propósito por cumplir. Aún hay más por dar. Dios no ha terminado contigo. Los años han pasado y con ellos se han ido muchas cosas. Las fuerzas ya no son las mismas y hay días en los que la esperanza parece lejana, como si se hubiera evaporado lentamente con el tiempo. Pero escúchame bien, fue precisamente en la vejez, cuando todo parecía fuera de alcance, que Dios le dio a Abraham el mayor regalo de su fe. Le dio a Isaac no solo un hijo, sino la semilla de toda una nación. Imagínate eso, un hombre con el cuerpo cansado, con años de espera detrás de él, recibiendo el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. Ese es el tipo de fruto que Dios quiere dar en tu vida ahora. No se trata de hacer más cosas, de correr más rápido, ni de acumular logros como cuando tenías 30. Se trata de un fruto distinto, un fruto que permanece, que transforma, que deja huella, un fruto que puede tocar el alma de otros, aún después de que ya no estemos aquí. Jesús, en Juan 15, nos habla de esto. Él se describe como la vid verdadera y nosotros, tú y yo, somos los pámpanos. Y la única manera de llevar fruto verdadero es estar unidos a Él. Así como la rama no puede dar fruto por sí sola si se separa de la vid, así tampoco nosotros podemos hacer nada si no permanecemos en Cristo. No es nuestra fuerza, ni nuestra experiencia, ni siquiera nuestra inteligencia lo que hace brotar ese fruto. Es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, como la savia que recorre cada rincón de la vid. Quizás hoy sientas que tus manos ya no tienen la firmeza de antes, que tus pies se han vuelto más lentos, que tu voz ya no tiene el mismo tono. Pero eso no importa. Lo que Dios busca es un corazón rendido, un corazón dispuesto a permanecer en Él, a seguir confiando, a seguir creyendo. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho últimamente: el fruto que llega tarde no es menos valioso. Todo lo contrario, es un fruto más maduro, más profundo, más sabio. Es como esas uvas que tardan más en crecer, pero que cuando se cosechan, producen el vino más fino. Así también es tu vida. Puede que no produzcas como antes, pero lo que sale ahora de ti tiene sabor a eternidad. Tiene fuerza para bendecir a los que vienen detrás, a tus hijos, a tus nietos, a otros que te miran sin que tú lo sepas. Ese fruto es el que permanece, el que resiste el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué no haces hoy ese pequeño pero poderoso acto de fe? ¿Por qué no decides permanecer en Él a pesar de las limitaciones, a pesar del cansancio? En lugar de enfocarte en lo que ya no puedes hacer, pon tu mirada en lo que Dios aún quiere producir en ti. Porque mientras el mundo mide el valor por la rapidez y los resultados, Dios mide por la profundidad del alma. Y el fruto que lleva tu nombre, ese fruto único que solo tú puedes dar, no ha sido olvidado. Aún puede florecer, aún puede nacer, aún puede tocar más vidas de las que imaginas. Jesús mismo nos enseñó que el fruto que perdura nace en la madurez. Cuando las raíces ya han atravesado la tierra dura, cuando el carácter se ha formado con los años, cuando uno ha llorado, ha perdido, ha esperado y aún así sigue creyendo. Ese fruto, querido amigo, querida hermana, tiene un valor incalculable. Pero tal vez hoy sientas que a pesar de los años ese fruto no ha llegado. Tal vez sientas que tu corazón está seco, olvidado, como si Dios hubiera apartado su mirada de ti. Pero escucha esta verdad que viene directamente del corazón de Dios.
Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Te lo imaginas? Una madre con su bebé recién nacido en brazos. Ese vínculo es tan profundo, tan natural, que parece imposible que alguna vez pueda olvidarlo. Y aún así, Dios dice que incluso si una madre olvidara a su hijo, Él jamás se olvidará de ti. Es una promesa que nos llena el alma. Isaías escribió esas palabras a un pueblo que se sentía abandonado, un pueblo que estaba lejos de casa, que había perdido su identidad, que pensaba que Dios ya no los miraba. Pero Dios no les habló con reproches, no, les habló con ternura, les habló con esperanza, les habló con una promesa de restauración, no solo de recuperar lo perdido, sino de ir mucho más allá, y esa promesa sigue viva hoy. Aunque el tiempo haya pasado, aunque te parezca que tus mejores momentos quedaron atrás, aunque pienses que ya no tienes un lugar en el plan de Dios, Él sigue obrando. Él no olvida. Él está trabajando en tu restauración. Dios te lleva grabado en sus manos. Tu nombre está esculpido allí, donde nadie puede borrarlo. No estás fuera de su vista, no estás fuera de su corazón. Miremos a José, aquel joven lleno de sueños, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encerrado en una prisión extranjera. Años enteros pasaron, años de silencio, años de aparente olvido. Pero cuando llegó el momento, lo que parecía ser el final fue el principio. Dios lo levantó, lo puso en alto y lo usó para salvar a una nación entera, incluso a los que lo habían herido. Y no fue simplemente que le devolvieran lo que había perdido. No fue volver al punto de partida, fue mucho más. Fue un ascenso a algo que jamás imaginó. Tal vez tú también te sientes como José en la cárcel, como Israel en el exilio, como un hijo olvidado por su madre. Pero hoy Dios te dice: aunque todos te hayan olvidado, yo no. Aunque ya nadie vea lo que tú guardas dentro, yo sí. Yo sigo escuchando tus oraciones. Sigo recordando cada promesa que te hice, porque la restauración que viene de mí no es un simple regreso al pasado. Es un paso hacia adelante, hacia lo que puede ser, hacia un propósito más grande del que has soñado. Y ese propósito aún está en pie, aún está esperando por ti. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se ha roto, como si nuestro corazón fuera un jarrón caído al suelo, hecho pedazos. Lloramos por lo que perdimos, por los años que se esfumaron, por las oportunidades que se nos escaparon de las manos. Pero Dios no se aleja de esos fragmentos. Él se acerca y con manos tiernas y firmes toma cada lágrima, cada año desperdiciado, cada rincón de tu alma herida, y empieza a construir algo que ni tú mismo habrías imaginado. No un simple remiendo, sino un cuadro nuevo, lleno de propósito, de belleza, de eternidad. Y si hoy tú decides, aunque sea con una fe temblorosa, creer que no has sido olvidado, si hoy, en lugar de seguir mirando lo que perdiste, decides empezar a mirar lo que Dios está a punto de restaurar en tu vida, entonces algo cambia. Porque aunque el mundo te haya puesto un punto final, Dios apenas está comenzando un nuevo capítulo. Y créeme, su restauración no es como la nuestra. Él no solo devuelve lo que se fue, Él transforma, Él hace todo más glorioso, más profundo, más eterno. Dios prometió devolver lo perdido, lo dijo una y otra vez. Y no solo eso, prometió acordarse de los que se sienten olvidados, esos que miran el calendario y sienten que los días no traen nada nuevo. Pero entonces, cuando creías que todo estaba dicho, Dios vuelve a hablar.
no con reproches, sino con promesas frescas, no para cerrar una historia, sino para abrir otra. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, encontramos algo que todavía hoy nos deja sin aliento. Dice así: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos soñando, ¿no deberían ser los jóvenes quienes sueñan? ¿No son ellos quienes tienen energía, fuerza y tiempo? Pero Dios no piensa como nosotros. Él dice que aún en la vejez, Él soplará sueños nuevos, que nuestros mayores, lejos de ser olvidados, serán protagonistas, serán soñadores, serán visionarios. Mientras el mundo empuja a los mayores hacia la banca, hacia el olvido, Dios los llama a levantarse, a soñar otra vez. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Si respiras, puedes soñar. Si tu corazón late, todavía hay propósito. Mira a Moisés. Tenía 80 años cuando escuchó a Dios por primera vez desde una zarza ardiente. 80 años. Casi toda una vida. Había dejado Egipto. Había perdido su estatus, sus fuerzas, su reputación. 40 años en el desierto, en el anonimato. Pero ese día, cuando el fuego no consumía la zarza, Dios habló. Y Moisés no estaba terminando su historia, la estaba comenzando. ¿Y qué historia fue? O piensa en Abraham, 99 años. Cualquiera lo habría visto como un anciano más, esperando el final. Pero Dios lo llamó a mirar las estrellas. Le prometió una descendencia tan numerosa que no podría contarla. Lo desafió a creer lo que parecía imposible. Y ese mismo Dios está hablando hoy, no a los más fuertes ni a los más rápidos, sino a ti, a los que sienten que ya dieron todo, a los que creen que ya no queda nada por hacer. Dios busca oídos atentos, corazones que aún puedan soñar, miradas que vean más allá de lo visible. Porque ¿cómo habla Dios en esta etapa? Tal vez ya no es un trueno ni un relámpago, tal vez no es una multitud ni un milagro visible. A veces es un susurro, un pensamiento suave en medio de la noche, una impresión en tu alma, una palabra que arde dentro y no se apaga. Quizás tú sientas que los grandes llamados quedaron atrás, que eso fue para otros tiempos. Pero no olvides esto: algunos de los llamados más poderosos de la Biblia ocurrieron en la vejez, cuando las fuerzas físicas se habían agotado, cuando la esperanza humana parecía ya extinta. Dios sigue llamando. Joel 2:28 no es un poema, es una promesa para ti, una confirmación de que aunque los demás piensen que ya no tienes nada que ofrecer, Dios todavía quiere darte sueños, revelarte visiones, encargarte tareas que solo tú puedes cumplir. Hoy Dios te está llamando a escuchar, a estar atento, a decirle, quizá con voz cansada, pero con fe verdadera: Señor, ¿cuál es mi próximo paso? Porque el último llamado no es un adiós, es un nuevo comienzo. Es una invitación a cerrar esta etapa con propósito, a dejar un legado que hable aún cuando tú ya no estés, a caminar no por inercia, sino con intención, con visión, con fe. Y si hoy decides responder, si hoy, en lugar de pensar que todo ya pasó, empiezas a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer contigo ahora, entonces prepárate, porque mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, Dios aún quiere sembrar sueños en tu interior, sueños que tal vez lleguen tarde, pero que serán eternos. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento y mirarte, no con los ojos, sino con el corazón, porque llegar hasta este punto no es algo común. Son pocos los que tienen la valentía, la paciencia y el deseo profundo de escuchar hasta el final un mensaje que no solo habla, sino que transforma.
Ellos, como tú, necesitan escuchar esto, necesitan saber que no están solos, que no están acabados, que no han sido olvidados. Y tú puedes ser ese canal, esa voz, esa luz. ¿Te quedarás con este mensaje solo para ti? ¿O vas a compartirlo? Porque cada vez que lo haces, estás alcanzando una mano que tal vez estaba a punto de soltarse. Estás diciendo: no te rindas, Dios aún tiene planes contigo. Cada vez que te suscribes a este canal, le estás diciendo a YouTube: este mensaje importa y debe llegar a más corazones. Y ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya estás suscrito? ¿O eres de los que escuchan, reciben y siguen como si nada? Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón ha sido tocado, porque el Espíritu Santo te ha hablado, porque Dios ha puesto algo en tu interior que no puedes ignorar. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si el Señor ha hablado hoy a tu corazón, si en algún momento sentiste que esta palabra era para ti, entonces no la guardes solo para ti. Dale un me gusta a este video, no por mí, sino para que más personas puedan encontrarlo. Hay alguien allá afuera que necesita esta esperanza. Te invito también a dejar un comentario, tal vez con solo unas palabras: Dios me habló, o sigo creyendo. Tus palabras pueden ser una chispa que encienda la fe en otro corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal no es solo una colección de videos, es un lugar donde Dios sigue recordándonos que aún hay propósito, aún hay esperanza, aún hay más por hacer. Nos vemos pronto. Que el Señor te fortalezca, te consuele y te use poderosamente aún en esta etapa de tu vida. Porque mientras tengas aliento, Él no ha terminado contigo.